Cordial saludo para todos, soy el estudioso Jimmy Ruiz y voy a hacer la exposición de la segunda actividad del curso de investigación Proyectos 2. En esta actividad nos solicita realizar un cuadro comparativo de los 5 diseños de investigación en el enfoque cualitativo que existen hoy en día. Entonces, como vemos en este cuadro comparativo, la etnografía es un tipo de diseño de investigación en el enfoque cualitativo, la cual tiene origen en las observaciones que realizan los viajeros para conocer otras culturas, otros sistemas de creencias y las organizaciones de determinados pueblos. En el siglo XVIII, el señor August Ludwig acuñó dicho término. Las fases que se utiliza en la etnografía es la selección del diseño, que es lo que se estudiará, o sea, el público objetivo, y se determinará cuál es el método que más se adapta a la respuesta que buscamos. En la fase 2 es la determinación de técnicas, ya sea por medio de observación, entrevistas, cuestionarios. La fase 3 es el acceso al ámbito de investigación, o sea, acceso a la población en sí, al escenario. El cuarto fase es la selección del informante, la selección de las personas a las cuales nos va a servir para hacer la investigación, las cuales nosotros vamos a utilizar. La fase 5 es la recopilación de datos. En la fase 6 es el análisis de la información recolectada. Y la fase 7 es la elaboración de un informe. En las técnicas de instrumentos de recolección es muy utilizada la conversación, los cuestionarios, los estudios del caso, las entrevistas, las historias de vida, las grabaciones, etc. En el análisis de datos se identifica pues el público objetivo, se identifica el lugar, se analiza el día a día de las personas que participan en este análisis, también se escrutina el nivel de apropiación en el entorno y se analiza la proyección de la gente dentro de su propio entorno. En este cuadro comparativo 2, el diseño de investigación de la teoría fundamentada. Esta teoría básicamente trata de estudiar un proceso en la cual se requiere ampliar o construir una nueva teoría o alguna teoría. Esta teoría tiene su origen en el 1967 y fue propuesta por Wagner y por el señor Strauss en el libro de Discovery Theory. Las fases que se utiliza esta investigación es la recolección de la información, la codificación o etiquetación de la información y la muestra teórica de la teoría. Las técnicas de instrumentos de recolección es entrevistas a 20 o 30 personas para lograr detalles de la teoría. La entrevista puede ser varias a un mismo participante. Pueden ser varias preguntas, pero para un solo participante. En el análisis de datos se encuentran temas recurrentes, revisando a fondo los datos, se codifican temas emergentes con sus palabras claves, se agrupa códigos de manera jerárquica, se hace la categorización a través de las relaciones de la información, se almacenan en archivos de computadora. En el cuadro comparativo 3, el diseño de investigación, estudio del caso, esta puede ser dirigida para una persona, puede ser dirigida para un pequeño grupo, o puede ser para una organización, o puede ser dirigida para una asociación. Es muy usado por los científicos sociales, como también en el ámbito de la psicología, la medicina, la antropología y la sociología. Las fases es el diseño y selección del caso, preparación, recolección de la información. Cuando se cuenta con buena información se analiza la información con software. Las técnicas de instrumentos de recolección son los cuestionarios, los videos y las entrevistas. El análisis de datos ayuda a establecer una hipótesis, a explorar la realidad para formular una teoría. En el análisis se compara la pregunta de investigación con los datos recogidos. En el cuadro comparativo 4, investigación de acción, esta tiene su origen en el 1944. El señor Kurt Lewin dio origen a la investigación acción.
Este tiene las fases de planeación, acción, observación, reflexión. También para agregar que en el año 2003 el autor Lewin y Robb se refirió a la investigación de acción como investigación sistemática por parte de los maestros con el objetivo de mejorar sus prácticas de enseñanza. La técnica de instrumentos de recolección es observar, preguntar y analizar y utilizar informes analíticos, hacer observación como participante. En el análisis de datos se almacena, se codifica y se coloca etiqueta a los datos, se hace reducción de datos, se hace la disposición y transformación de datos, obtención y verificación de conclusiones. En la investigación cualitativa, el tipo de diseño de investigación llamado etnografía virtual, esta tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés en el fenómeno que representaba la generación de espacios de sociabilidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet. Básicamente es lo mismo que la etnografía propiamente, pero acá utilizan los medios en línea, que es como el Internet, las redes sociales y todos los medios de comunicación virtuales que existen. Tiene las mismas fases que la etnografía normal. Las técnicas e instrumentos de recolección son los mismos: las entrevistas, historias de vida, observación participante, grupo de discusión, documentación audiovisual. En el análisis de datos es prácticamente pues lo mismo: identificar el lugar, identificar un público objetivo, analizar el día a día de las personas que participan de ese análisis y escrutinar el nivel de apropiación que tienen ellos en su entorno cultural. En este tipo de investigación, fenomenología, en el enfoque cualitativo, tiene su origen en el autor llamado Edmund Husserl, en el año 1859 a 1938. Las fases son la descripción del fenómeno, la fenomenología de las esencias y apariencias y la constitución fenomenológica. Las técnicas de instrumentos de recolección es el autorreportaje, el cuestionario, la observación directa o participativa, las entrevistas. En el análisis de datos es un proceso sistemático, o sea inductivo. Bueno, esta fue la bibliografía que tuve en cuenta para hacer el desarrollo de estos cuadros comparativos, que básicamente fueron videos de YouTube. Acá están referenciados en normas APA. Y eso fue todo. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.